Muy buenos días, les saludo con la hermosa paz del Señor y agradecido por esta nueva oportunidad de poder compartir su bendita palabra. Y en esta ocasión yo quiero referirme a la sensación que la mayor parte de la humanidad está sintiendo por las circunstancias en las que estamos viviendo de dolor, de angustia y sobre todo de incertidumbre. Porque muchas personas realmente no saben lo que está pasando y, sobre todo, qué pasará el día de mañana. Y esto precisamente produce esta sensación denominada como miedo, temor, desesperación. Y esto es una de las sensaciones que detiene, inmoviliza. Es esto que ha venido sintiendo la humanidad desde su creación. Pues hoy, a través de la bendita palabra de Dios, vamos a ver lo que en realidad nosotros como seres humanos, pero principalmente aquellos que conocemos su bendita palabra, no debemos dejarnos dominar por el miedo, sino ser llenos del temor de Dios, que es precisamente la diferencia que produce en el ser humano para manifestar, para activar lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que decir y de la forma como uno tiene que comportarse a través de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades que se nos presenten. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hay en usted? ¿Miedo o temor de Dios? Aparentemente, el término es el mismo, miedo o temor, pero el miedo produce pánico, mas el temor de Dios es el sentir reverencia, obediencia, deseo de adorar, de glorificar, es el respeto y la confianza a un Dios todopoderoso. Por lo tanto, déjeme leerle primero un versículo que nos va a servir como base y vamos a ver exactamente qué es lo que Dios tiene hoy para usted y para mí. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, la palabra de Dios dice, pues, el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores, todos tus miedos. Se gozará por ti con cantos de alegría. Lo que nosotros podemos ver de inicio es precisamente que el miedo está en la humanidad. El miedo, como decía, viene desde el principio y lo vamos a ver a través del libro, el primer libro de la Biblia, de Génesis, cómo se produce precisamente este sentir. Pero aquí declara que con su amor calmará todos tus temores, todos tus miedos. Y es precisamente lo que vamos a ver, que el miedo siempre estuvo en el sentimiento del hombre y sabemos que es una reacción necesaria para evitar el peligro.
pero también es el miedo a las consecuencias por lo que hicimos, lo que nos puede paralizar y alejar del único ser que nos puede ayudar. Nos referimos precisamente al libro de Génesis, como decía anteriormente, capítulo 3, en donde ahí declara precisamente cuál fue la razón en que se produjo este sentimiento, esta sensación. Y lo menciona precisamente que fue después de el pecado que Adán y Eva cometieron. Es allí donde menciona la palabra y dice que Dios se paseaba durante el día y llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y no es que Dios no sabía, pero el hecho es de que precisamente Dios conociendo que el hombre falló, que el ser humano falló, que pecó, que no obedeció lo que Él le indicó, sin embargo, Dios le está buscando. Y precisamente es allí donde podemos ver en el versículo 10 de este capítulo del primer libro, en donde dice: y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe qué? Es precisamente, como le decía, hasta hoy la humanidad está sintiendo miedo, está sintiendo pánico. Hay un terror en donde no le deja recibir la promesa que Dios nos ha dado. Pero, ¿por qué le decía y por qué razón? Tenía miedo. ¿Por qué? Cometieron un error. ¿Por qué pecaron contra Dios? Es esto lo que produce no solamente miedo, sino también vergüenza. Y lo primero que el ser humano está haciendo es esconderse. Pero quiero decirle hoy, Dios está buscando su vida. Dios está buscando y le está diciendo: sal de allí. ¿Por qué? Yo quiero ayudarte. ¿Sabe qué? El ser humano sigue escondido, sigue con miedo, porque precisamente es el pretexto para no oír la voz de Dios y menos aún para salir y pedir perdón. Porque la palabra de Dios declara allá en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19, y me lo menciona así que: arrepentíos y convertíos para que tus pecados sean perdonados y venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios anhela. Sí, hay miedo, hay temor. ¿Pero a qué? ¿Porque pequé? Sí. Pero yo quiero decirle hoy que Dios en su infinita misericordia sigue buscando y le sigue diciendo: sal de allí, yo quiero perdonarte. Pero como le decía, es lo importante, que no es solamente cuestión de reconocer que yo fallé, sino que dice: arrepentíos y convertíos. Entonces su pecado, mi pecado, fue perdonado. Y es allí cuando nosotros entramos a la presencia de Dios,
¿sabe qué? Lo primero que va es a quitar ese miedo. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay tiempos de refrigerio. Y yo quiero mencionarle algo adicional y maravilloso, porque es precisamente en donde podemos ver la diferencia entre tener miedo, entre sentir miedo y ser llenos de la presencia de Dios, ser llenos de el temor de Dios. Y le decía, es el sentir reverencia, adoración, agradecimiento a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, yo quiero referirme a una historia que todos conocemos. Hablemos precisamente de la historia de David y Goliat. Parte de esto menciona precisamente, y solamente para recordarlo vamos a decir ciertas partecitas de esta historia, en donde David era un pastor de ovejas, pero su padre Isaí le pidió que vaya a donde estaban sus 3 hermanos y estaban precisamente en un enfrentamiento con los enemigos, en donde había por darse una batalla. Y entre esto se menciona precisamente que en esa época el rey era Saúl. Y declara allí que ellos sentían algo tremendo y vamos a ver precisamente esa diferencia. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos o los enemigos tenían a un hombre preparado para la guerra. Y este era un gigante. Su nombre era Goliat. Y dice ahí la palabra de Dios que durante 40 días este hombre salía y retaba y pedía que le den a alguien para enfrentarlo. Día, dice, en la mañana y en la tarde durante 40 días. ¿Y qué es lo que pasaba cuando esto escuchaban? Dice la palabra de Dios allá en el versículo 17 del el versículo 11 del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué es lo que había allí? Pero dice que el momento en que David fue por mandato de su padre Isaí a dejarles comida y saber cómo estaban sus hermanos, él también escuchó al paladín y declara allí que el momento en que David escucha, él no sintió miedo. Al contrario, él dijo, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre y huían por escuchar lo que decía Goliat, pero menciona que David reacciona de manera diferente. ¿En qué sentido? En que él no sintió miedo. Al contrario, y dice, y David dijo a Saúl, en el versículo 32 del mismo capítulo, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Qué es lo que él sentía? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué él no sentía miedo? Porque él tenía la presencia de Dios. Porque él estaba lleno del temor de Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia? Cuando una persona está con miedo, huye, evita. Cuando otra persona, en cambio, está llena del temor de Dios, enfrenta el problema.
Porque él mencionaba y decía, yo tengo la presencia de Dios. ¿Por qué? Cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, atacaban león u oso, pero yo les enfrentaba y les quitaba el cordero de su boca. Y si ellos me atacaban, yo cogía su quijada y los mataba. De la misma manera, este incircunciso será muerto porque seré respaldado por la fuerza y el poder de mi Dios. Es allí la diferencia. Es allí donde nosotros tenemos que vivir algo diferente. Y añadió David en el versículo 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová sea contigo. Mi hermana, mi hermano. Una vez más yo pregunto, ¿por qué es movido usted por el miedo? ¿O cómo está usted actuando en frente al problema? Hoy por hoy, ¿cómo está su vida? ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué sentimiento tiene usted con relación a todas las noticias, a todo lo que usted está escuchando? ¿Cómo se siente? Hay muchas personas que probablemente recibieron ya alguna noticia referente a qué va a ser de su futuro o de su trabajo. ¿Cuál ha sido su reacción? Como nosotros estamos viviendo, pero déjeme decirle algo. Recordemos que el amor de Dios quita todo temor, todo miedo, según Sofonías. Es allí donde nosotros debemos estar. ¿Llenos de qué estamos? ¿De miedo? ¿O del temor reverente de nuestro Dios? Es allí donde yo quiero mencionarle una promesa de Dios para su vida, para que usted hoy reciba una bendición de parte de Dios. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que por cierto es un versículo muy conocido, ¿qué dice la palabra de Dios? Declara, y lo primerito que aquí lo menciona, no temas, no tengas miedo. Pero ¿será esto fácil? ¿Será sencillo? ¿Y por qué no voy a temer? Porque más adelante declara la palabra de Dios, dice, porque yo, Dios, porque yo estoy contigo. O sea, no es simplemente de que no, pues yo no voy a temer. Desde este instante no voy a temer, no. Yo no temo, yo no tengo miedo porque mi Dios está conmigo. Y continúa el versículo y dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa. Es algo que precisamente tiene que estar en nuestras vidas. No se trata simplemente de memorizarse. No. Tenemos que poner en práctica en nuestras vidas y declarar, yo no temo porque Dios está conmigo. Yo no desmayo porque Él es mi Dios. Entonces mi vida cambia. Él me sostiene. Él me cuida.
hasta hoy, Él me ha cuidado, Él me ha bendecido. Por lo tanto, yo quiero mencionar algo adicional al respecto, porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que no es simplemente, como les decía, el hecho de que yo le estoy transmitiendo algo, yo le estoy compartiendo algo, pero necesito que usted hoy salga de ese escondite, que usted hoy enfrente el problema y no tenga miedo. ¿Por qué? Dios le está buscando. Dios quiere transformar su vida. Dios quiere hacer algo especial en su vida en este tiempo de dificultad. Es ahora donde nosotros podemos reaccionar y decirle, gracias Señor, porque en tu infinita misericordia tú quieres bendecirnos. ¿Sabe qué? Y es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta que esa promesa tiene que ser una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? En medio de las diferentes circunstancias que nosotros estamos pasando, hay algo que puede darse y flaquear nuestra fe. Pero Jesús, nuestro Salvador, dijo algo. Y está ya escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, en donde dice, la paz os dejo. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y menciona algo maravilloso. No sé si usted tiene paz en medio de todo esto. Ella nos dejó esa paz. Y no es la paz que el mundo nos ofrece o que el mundo nos ha dado. No es esa. ¿Por qué? Yo pregunto, si usted realmente está en paz, ¿tiene miedo? La paz os dejo. Mi paz os doy. No os doy como el mundo os da. Y luego dice Jesús, no se turbe vuestro corazón y no tengas miedo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está manifestándose en medio de toda esta circunstancia? ¿Sigue con miedo? No se turbe vuestro corazón y no tengas miedo, dijo Jesús, y le está diciendo a usted. Por lo tanto, déjeme mostrarle algo. El miedo aleja. El temor de Dios le acerca. ¿A quién? A nuestro Salvador. El miedo le desmaya. El temor de Dios le fortalece. El miedo le atrapa y hiere. El temor de Dios libera. El miedo le ofusca. El temor de Dios le da calma. El miedo causa derrota. El temor de Dios le hace más que vencedor. El temor de Dios solo puede producir en nosotros más y más amor, paz y bendición. Por lo tanto, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, yo puedo declarar y decir, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Pero es allí donde nosotros vamos a ver adicional algo maravilloso y especial. Que el momento en que nosotros
podamos sentir esa paz que el Señor nos dejó, también se produce en nosotros el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Es allí. Y declara la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en donde dice que el amor echa fuera el temor, el miedo. Mientras nosotros le amemos a Dios, ¿sabe qué? No puede existir el miedo. Aleluya, gloria a Dios. No sé si usted se está sintiendo exactamente lo que yo en este momento. Yo tengo agradecimiento y la paz me está inundando el corazón. Y declara allí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su sentimiento? ¿Qué es lo que está usted pensando, sintiendo, viviendo? Hay amor. Hay un sentimiento maravilloso y es el amor de Cristo en su corazón. Porque el amor echa fuera el temor. En el perfecto amor no hay temor, no hay miedo, no hay incertidumbre, hay seguridad de que tenemos un Dios que nos prometió estar con nosotros, cuidarnos, bendecirnos como hasta hoy nos ha cuidado. Y allá también, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, declara en el primer capítulo, versículo 7. ¿Por qué? Dios no nos ha dado espíritu de miedo, de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. No sé cómo usted está sintiendo, no sé cómo está viviendo esta situación. No sé qué es lo que a usted le preocupa tanto. El día de mañana, déjeme decirle una vez más, Dios tiene el control. Dios tiene un propósito. Y Dios te va a bendecir a usted como a mí. No nos dejemos dominar por el miedo. Porque recuerde, el miedo paraliza e impide ver la victoria. El temor de Dios nos hace enfrentar al enemigo, aun cuando éste sea gigante. Más aún, cuando éste es muy pequeño. Pero lamentablemente el hombre lo está haciendo gigante. Mi querida hermana, mi querido hermano, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, quiero decirle que definitivamente nuestro Dios es un Dios vivo, santo y verdadero. Nosotros no le estamos creando, Él nos creó. Y Él está hablando a su vida. Salga del escondite y reciba a Cristo Jesús en su corazón. Y le aseguro que esa paz
que Jesús declaró que Él dejó su paz llenará su corazón. Y ese amor perfecto echará fuera todo temor. Y le permitirá enfrentar al gigante. Que el Señor, nuestro Dios, bendiga su vida y a toda su familia. Y Dios permita, nos volveremos a ver y a compartir esta su bendita palabra. El Señor, nuestro Dios, obre poderosamente en cada uno de ustedes. Que el Señor no solamente haya hablado, sino que el Espíritu Santo haya tocado su corazón. Bendiciones y hasta pronto.